En el podcast de hoy hablaremos sobre la importancia de la salud mental en nuestra vida. Esperamos que lo que compartamos el día de hoy sea de ayuda y beneficio para ti. Esto es, Hablamos de Cristo. ¿Quién puede comprender nuestro Señor? Ok, ya está. ¿Cómo estás? Hola amiga, bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué andas Muy bien, haciendo? gracias. Qué bueno, me da muchísimo gusto verte. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Sí, fue muy bueno porque la semana pasada tuvimos un en vivo, pero en tu cuenta, ¿no? Ahorita estamos teniendo Sí, esto. ajá. Sí, fue un poquito diferente el otro en vivo, estuvimos platicando un poco de música y cosas más triviales, pero está muy padre, desde que me dijiste que pues íbamos a hablar de este tema, pues me interesó mucho porque es un tema muy importante, es que te dije Lolo que sí, y por eso estamos aquí. Ya, Sí, listo. totalmente. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se están uniendo. Mi nombre es Adela Tello, estamos aquí con Roberto. Roberto también es miembro de la iglesia. Roberto, ¿te gustaría dar un poco introducirte, hablar un poquito sobre ti? Sí, pues yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde hace ya muchísimo tiempo, pues desde que nací, pues crecí en la iglesia y pues también serví una misión de tiempo completo en Chihuahua. Bueno, me da mucho gusto que hayas tenido esa oportunidad de servir una misión. Es una experiencia muy bonita. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y vamos a centrarlo en Jesucristo. Como saben, esta página se llama Hablamos de Cristo. Ya tenemos nuestro podcast en Spotify y tenemos nuestro canal de YouTube también como Hablamos de Cristo por si quieren ir a vernos. Saludos hasta Venezuela y Chihuahua. Estamos desde México. Bueno, yo soy de Cancún, Roberto es de Puebla. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la depresión. Sabemos que la depresión es una enfermedad que está afectando a muchas personas últimamente. La razón por la cual invité a Roberto a hablar sobre la depresión es porque vi una publicación de él hace un par de semanas, ¿no? Que hiciste cuando regresaste a Instagram. Sí. No recuerdo exactamente qué decía publicación, pero me gustó muchísimo y dije, ay, tengo que tomar el screenshot. Y lo estaba buscando, pero no sé en qué archivo, en qué álbum lo dejé. Y bueno, Sí. sabemos que desafortunadamente hay mucha desinformación en cuanto a la depresión y en cuanto a la enfermedad mental. Y creo que, bueno, yo en lo personal la he pasado y creo que Roberto también. Entonces, por eso pensé que sería una buena idea que nosotros podamos compartir un poco en cuanto a esto. Roberto, ¿cómo descubriste, cómo supiste que pues estabas experimentando pues depresión? Pues fíjate que estaban pasando algunas cosas en mi vida cuando yo regresé de la misión que de pronto siento que se salieron de control. O sea, muchas cosas alrededor que estaban sucediendo que pues eran muy difíciles para mí de controlar. Y estaba como muy presionado con muchísimas cosas, ¿no? Con esta idea que todos tenemos de que pues tienes que regresar y casarte, ¿no? Que es como la idea principal. Sí. Que es como, Sí. pues, tienes que regresar de la misión y lo primero que hay que hacer es pues buscar a alguien para casarte. Y aparte de eso es como también esta presión de tener que encontrar un trabajo, de tener que estudiar, de tener que cumplir con los llamamientos y de hacer todo lo que se supone que un ex misionero debería hacer, ¿no? Y aparte, sumarle la carga de ser un ex misionero, ¿no? Y de haber ya regresado, pues de una misión de tiempo completo, es como todavía un peso más, ¿no? Todas las personas te ven, todas las personas tienen como expectativas de lo que tú puedes hacer o de lo que no puedes hacer. Y eso creo que es una carga emocional muy grande para nosotros, los miembros de la iglesia en general, porque siento que se ponen como estereotipos de lo que debe ser un ex misionero o una ex misionera en la iglesia, lo cual está mal porque no debería ser así. O sea, nadie debería de determinar lo que un ex misionero puede o no puede hacer, porque todos somos diferentes. Y el ser diferentes nos hace tener, pues, obviamente la misma capacidad, pero ver las cosas de diferente manera. Y no todos tenemos los mismos deseos, no todos tenemos los mismos intereses. Y pues tenemos la oportunidad de elegir. Y yo al regresar a la misión siento que había algunas cosas que, aparte de que alrededor estaban sucediendo en mi vida, pues
creo que toda esta carga emocional de volver y de tener que cumplir con ciertas expectativas, porque se fueron acumulando un poco cada vez más en mí. Hasta el punto en el que siento que todo eso estalló, que fue como un boom, ¿no? Que es obviamente lo que se planea evitar. Sí. Pero ya siento que estaba yo como muy irritable, pues sí, me empecé a aislar, obviamente me molestaba por todo, empecé como a tener más orgullo en mi corazón de decir como pues tú me puedes ayudar y tú no quería recibir ayuda, si me decían algo me molestaba, entonces ya súmale toda la carga pues emocional de la iglesia y de todas esas expectativas que te dije, más las cosas seculares, el trabajo, la escuela, el no saber qué hacer, ¿no? El otro día te platicaba que yo tomé muchísimo tiempo en decidir hacer música, me tomó mucho tiempo, o sea, no era algo que yo tenía pensado hacer, y precisamente por toda esta idea de que, híjole, es que si me equivoco, es que si no es lo que Dios espera, es que si, y muchos es que si, entre es que si, es que me mantuve mucho tiempo. Entonces, fue muy difícil para mí lidiar con todos estos sentimientos de tristeza, de molestia, y no, porque la depresión, como ya sabemos, no es sentirte mal un día, o sea, es cargar con un sentimiento de tristeza durante muchísimo tiempo, ¿no? No es nada más tener un mal día de, ay, me fue mal en el trabajo y ya, el otro día va a estar bien. No, es ir a trabajar triste, regresar a tu casa y estar triste, y así es un ciclo. Y así fue como yo me di cuenta. Yo creo que cuando me di cuenta fue cuando yo fui a terapia por primera vez, que fue hace un año exacto, no, en 2019. Y fue cuando, pues, mi psicólogo me hizo un estudio ahí, algunas preguntillas, y me dijo que tenía algunos síntomas, ¿no? Que todavía estábamos como a tiempo porque siento que una característica que tengo es que soy resiliente. Y a pesar de que tengo pruebas o dificultades, sé, pues, quedarme en el lugar en donde estoy. Entonces, o regresar más bien al lugar en donde estaba. Entonces, creo que eso me ayudó mucho, pero aún así siento que llegó un punto en el que ya no podía, ¿no? En el que ya todo era como... Es decir, ahora lo hablo con naturalidad y es más sencillo decir como pues, pasó esto en mi vida, pero en algún momento fue muy difícil, o sea, lloraba mucho porque decía, ¿cómo pudo haberme pasado esto tanto tiempo, no? Pero creo que el momento en el que me di cuenta fue cuando fui primera vez a una terapia con alguien profesional y empecé a hablar de las cosas que a mí me dolían, ¿no? Cosas del pasado, cosas de la infancia, y todas estas cosas que vas cargando por mucho tiempo, y creo que ahí fue cuando me di cuenta. Sí, creo que puedo empatizar contigo en algunos de esos síntomas o algunos de esos sentimientos. Justamente cuando pues yo descubrí también que tenía, me di cuenta que me empecé a aislar de las personas y pensaba que nadie más me podía ayudar. Y de verdad que sí afecta bastante porque como tú dices, no solamente es un día o una semana, sino es mucho tiempo y sientes un vacío enorme en tu corazón, ¿no? Y esto nos afecta espiritualmente también. Y he estado leyendo algunos como discursos y algunos artículos de la iglesia sobre eso y realmente los hermanos o los psicólogos de la iglesia dicen que sí nos afecta espiritualmente porque cuando una persona experimenta depresión pues como que se entume, ¿no? Como que deja de sentir Claro. más allá. Queremos que como miembros de la iglesia podamos ayudar a los miembros o los otros miembros que están pasando por esta situación y pues poder tener un poquito más de conocimiento y poder tener esta empatía como El Salvador la tendría. Y bueno, Roberto, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que pues esté empezando a tener como estos síntomas? Fíjate, yo creo que el discurso, o bueno, este artículo que me mandaste acerca de cómo puedo brindar apoyo a pues, un miembro de mi familia que pasa por depresión, me ayudó mucho porque había cosas que yo todavía no entendía del todo, ¿no? Que cosas que yo mismo pasé y que yo sé que otras personas pasan, pero que de pronto no entendía muy bien. Y yo personalmente creo que lo más complicado para mí fue aceptar que necesitaba ayuda. Creo que es la cosa más complicada, no solamente en esto, incluso aceptar que necesitamos ayuda para ser perdonados de nuestros pecados, ¿no? A través de la expiación es muy complicado. No cualquiera o no todos tenemos la disposición de ceder nuestro orgullo y de decir,
si yo creo en Jesucristo y estoy dispuesto a guardar sus mandamientos, no cualquiera lo hace. Y lo más difícil para mí fue eso precisamente, o sea, darme cuenta de que estaba mal. Uno. Y fueron muchas cosas a mi alrededor. Yo creo que lo más importante fue que comencé a conocer a otras personas de fuera, ¿no? Y entonces comencé a darme cuenta de que muchas de las cosas que yo hacía, pues no eran tan positivas. O sea, muchas cosas que yo estaba haciendo en ese momento no eran muy buenas, ¿no? Por ejemplo, criticaba mucho, era muy juzgón, me burlaba demasiado de la gente. Cosas así, ¿no? Que yo por mucho tiempo viví bien. Y decía como, no, pues no pasa nada. Pero después, cuando te das cuenta de que obviamente hay personas que señalan que eso está mal, pues tú dices como de, oye, no manches, creo que lo que estoy haciendo pues está mal. Y fue muy complicado porque mucho tiempo me negué a recibir ayuda, ¿no? Yo creo que una persona que a mí una persona que a mí me ama demasiado fue la que me impulsó precisamente a recibir ayuda, y fue precisamente por ese amor, ¿no? Y yo mucho tiempo dije como, no, yo no quiero ayuda, yo no necesito esto, no necesito lo otro, yo creo que yo solito podía, no necesito nada más. Y entonces esa parte de mi orgullo de querer hacerlo solo no me dejaba querer avanzar, ¿no? O poder avanzar más allá de lo que estaba haciendo hasta ese momento. Y entonces, cuando empecé a tener como más problemas y de mí mismo, a sentirme cada vez peor, fue cuando yo dije, está bien, voy a tomar ayuda. Y yo creo que lo que las personas deben hacer cuando comienzan a tener este tipo de sentimientos, aislarse de la gente, por ejemplo, cuando comienzan pues sí, a aislarse, a sentirse tan enojados con la vida, a sentirse tan molestos con esto, con el otro, es precisamente buscar ayuda. Yo siempre comparo la ayuda psicológica con la ayuda de ir a un doctor o a un médico, ¿no? Cuando tú te enfermas, voy a decir una enfermedad grave, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Lo primero que haces es acudir a un médico, ¿no? Poca gente se queda en su casa a morirse, ¿no? Realmente eso casi no sucede. La mayoría de las personas, una vez que se enferman, acuden a un médico para recibir ayuda profesional. Y es exactamente lo mismo que cuando tú te enfermas o tienes una enfermedad mental. Necesitas acudir a una ayuda profesional. La iglesia no está peleada con la idea de que nosotros acudamos a un psicólogo o que nosotros acudamos a recibir ayuda de este tipo. Y a veces pensamos y confundimos que solamente pues el seguir esforzándonos dentro de la iglesia es todo lo que nosotros podemos hacer. Y no es así. Hay más cosas que nosotros podemos hacer para poder mejorar. Yo creo que lo primero que nosotros necesitamos hacer, y lo más difícil que yo creo que es darse cuenta de que necesitamos la ayuda y de que solitos no podemos hacerlo. Es el paso más complicado, es el primer paso, pero después de eso creo que todo es una bajada, o sea, ya es más sencillo. Pero lo primero es darte cuenta de que estás mal, de que no puedes hacerlo solo, de que necesitas ayuda psicológica, de que necesitas pues a Jesucristo en tu vida, de que necesitas hacer otras cosas diferentes a las que estás haciendo. Personalmente yo creo que eso es lo que yo aconsejaría a las personas que se sienten así, es busquen ayuda. Yo creo que vivimos en un mundo en el que se señala mucho esto, ¿no? En el que el sentirte así es una debilidad. Pero, por ejemplo, nadie dice, te enfermaste de insuficiencia renal, eres débil, ¿no? O sea, es algo que sucedió, ¿no? Ya sea por las decisiones o algo genético, así igual las enfermedades mentales. O sea, en el artículo decía que es algo que no se desea tener, o sea, no es algo que alguien desea tener, ¿no? Y que de la noche a la mañana no puedes decir, ya desperté y ya no lo tengo, o sea, porque se debe a muchísimos factores, ¿no? No es, como lo reitero, un mal día, pueden ser cuestiones químicas en el cerebro, puede ser cuestiones de genética, mala alimentación, o sea, muchas cosas influyen a esto. Entonces, quitarnos esas paradojas y esos estigmas que tenemos de decir como de, oye, échale ganas, ¿no? Te sientes triste y te has sentido triste por años, no te preocupes, pues sigue adelante, o sea, eso no va a suceder así, necesitamos ayuda. Sí, totalmente. Y me gusta mucho que tú dices eso, ¿no? Como reconocer
Y creo que como miembros de la iglesia sabemos que el primer paso como para ser perdonados también es el reconocer que he hecho un mal y en este caso reconocer que necesito ayuda, reconocer que pues no puedo, que va más allá de mi capacidad. Y algo que también mencionaste es que la iglesia no está peleada con la ayuda, como buscar ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica. De hecho, en Elder Holland hay un discurso que se llama Como una vasija quebrada, que seguro muchos de nosotros hemos leído. Y él dice que el experimentar ese tipo de cosas, enfermedades mentales, ya sea depresión, ansiedad o alguna u otra, es parte de la vida mortal. Todos pasamos por dificultades, pruebas, y como tú mencionaste, como pasamos por enfermedades graves como el cáncer o alguna otra, ¿no? Y, Claro. y sí, creo que la iglesia ha sido muy, muy abierta últimamente en cuanto a esto. Hay miles de artículos en churchofjesuschrist.org acerca de la depresión y cómo ayudar a alguien. En mi experiencia, lo primero que yo hice como al recibir, bueno, al reconocer que necesitaba ayuda, fue justamente cuando estaba con mi obispo, ¿no? Entonces yo tuve una entrevista con mi obispo y le comenté cómo me estaba sintiendo, ¿no? Y el obispo me dijo, llámale a esta psicóloga miembro de la iglesia. Y yo dije, yo no necesito una psicóloga, yo no estoy mal. Pero después oré y después de un par de días dije, voy a hacerlo, vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces oré, fui y la verdad me ayudó bastante. Posteriormente en la misión tuve una experiencia similar porque necesitaba como tomar otro paso para mejorar mi salud mental. Y oré, todavía no había recibido una respuesta hasta que dije, Padre, de verdad ya no puedo, necesito tu ayuda. Y en ese momento sentí tanta paz y dije, necesito ir a buscar la ayuda que necesito. Entonces creo que el Salvador también espera que nosotros busquemos esa ayuda, ¿no? Como él dijo en una escritura de la Biblia, dijo, lo que es del César, lo que es de Dios, ¿no? Entonces, Claro. si estamos experimentando esta tristeza profunda o ansiedad, mucha desesperación, pues Él espera que podamos buscar pues ayuda con un especialista en la salud mental. Fíjate que ahorita me estaba acordando que de las primeras pláticas que tú y yo tuvimos fueron precisamente de este tema. No recuerdo cómo salió al tema esto, pero me acuerdo que platicamos un poquito sobre nuestras experiencias, ¿no? Así bien vagamente. Y recuerdo que te mencioné que en el discurso del rey Benjamín, en los primeros capítulos de este libro de Mosía, él menciona acerca de pues que él es un ser humano, ¿no? Sí. Como cualquier otro, ¿no? Dice, no os he venido, no los he llamado a venir hasta aquí para pensar que sois más que un ser humano, ¿no? Y dice en uno de los versículos, sino que estoy sujeto a toda clase de enfermedades, tanto mentales como físicas. Y cuando yo leí eso otra vez, porque ya lo había leído, obviamente, y lo volví a leer, yo me di cuenta de que estas cosas que nosotros pasamos son cosas que han sucedido desde siempre. Que parte de nuestro progreso mortal es aprender de estas experiencias, no solamente de las experiencias físicas. Nosotros sabemos bien que la expiación, que fue el sacrificio de Jesucristo infinito y eterno, nos dio la oportunidad de que nosotros no pasemos estas cosas solos, que es lo más importante. Hoy estaba leyendo uno de los capítulos de Nefi, que no recuerdo exactamente cuál es, creo que es el 25, donde habla sobre Jesucristo y dicen, hablamos de Cristo y nos regocijamos de Cristo y profetizamos de Cristo. Creo que es uno de los capítulos del libro de Mormón que más hablan de Cristo. Y en la mayoría de los versículos menciona que ellos hablaban y hacían todo para que nosotros supiéramos que por el nombre de Cristo la salvación viene. Y también estoy seguro de que todas estas cosas que nosotros pasamos ahorita, todas estas enfermedades mentales, pueden pasar por medio de Él, pero tenemos que pasarlas con paciencia. Muchas de las cosas que nosotros pasamos, y eso es muy interesante, las ocasionamos nosotros, ¿no? Muchas las ocasionamos con malas decisiones. Sí. Pero este tipo de cosas, como ya lo dije hace un rato, no es algo que puedas elegir. No te levantas un día y dices, hoy ya no quiero tener cáncer. No sucede así.
Sí, No te paras un día y dices, oye, no quiero tener ansiedad. O sea, no sucede así, es un proceso para ser sanados. Y así como se atraviesa una enfermedad crónico-degenerativa de esa manera, ¿no? Con paciencia, siguiendo los protocolos, siguiendo las indicaciones de los doctores, así mismo se pasan este tipo de enfermedades. Creo que ese es uno de los problemas más grandes. El decir, oye, tú te sientes triste o te has sentido triste por mucho tiempo, no te preocupes, no va a pasar nada, se te va a pasar, ¿no? Como decía el discurso de la hermana Reina Aburto, el ser escépticos ante esas situaciones es un problema muy grande, ¿no? Sí. A veces no llegamos a pues, ver lo grande que es el problema y criticamos y señalamos y decimos, mira, ese chico se aísla porque no sé, de seguro porque no le caemos bien, ¿no? Es algo que a mí me pasó y es algo que me sigue pasando. Yo antes era una persona que hablaba con todos, iba a los bailes, iba a las fiestas, y yo desde hace muchísimo tiempo para acá, yo ya casi ni salgo de mi casa, o sea, sí, tengo que ir a trabajar y hacer cosas, me gusta cantar y todo, pero ya no tiendo a hacer ese tipo de cosas como antes, ¿no? Y muchas personas me lo dijeron, es que cambiaste, ya no haces esto, ya no haces lo otro. Y precisamente es por cómo me siento. No porque no quiera convivir con otras personas, sino porque mis sentimientos de lo que yo siento hacia mí me hacen querer estar apartado de la gente, ¿no? Y a veces nosotros tomamos ese sentimiento de decir como, oye, mira, él hace esto. Seguramente lo hace porque, no sé, X razón. Pero no vemos más allá. O sea, solamente estamos viendo lo que nosotros queremos ver. Y precisamente una de las cosas en las que nosotros podemos hacer más para ayudar a personas que pasan este tipo de cosas, pues es ser empáticos. O sea, no podemos ayudar a otras personas sin recibir empatía. Una de las cosas que decía este artículo, de las primeras cosas que nosotros podemos hacer, dice, es escuchar con amor, ¿no? Y decía, a veces el regalo más grande que tú le puedes hacer a una persona que pasa con esto es simplemente escucharlo. No, las personas que pasan por depresión a veces no necesitan un consejo porque no puedes aconsejarles sobre eso. Sí, totalmente. O sea, simplemente puedes escucharles cómo se sienten. Y eso es todo lo que puedes hacer. A mí a veces me gusta demasiado aconsejar, pero me he dado cuenta de que sin importar que yo he pasado por lo mismo, hay veces que no puedes, que solamente necesitas escuchar. Entonces, creo que como una de las cosas que nosotros podemos hacer precisamente para ayudar a otras personas es quitarnos estas ideas de que pues la depresión es una tristeza y ya se te va a pasar, o el ser escépticos, ¿no? Es decir, pues sí estás pasando, pero no es para tanto. No debemos minimizar los sentimientos de otros ni pues hacer sentir menos a otros por lo que sienten. Creo que ese es un problema también muy grande que pues hacemos, ¿no? Que hacemos muy, muy constantemente, no solamente en la iglesia en general, con todas las personas. Y eso me recuerda una escritura que está en la Biblia. Cuando Lázaro fallece, Jesús ya sabía que él había fallecido. Y él no va y le dice a sus hermanas, hey, tranquilas, no lloren. Jesucristo tenía el poder de resucitar a Lázaro y sabemos que sí lo hizo. Sin embargo, él se queda con ellas para sentir su dolor. O él no les dice, tranquilas, todo va a estar bien, ahorita lo resucito, sino que él se toma el tiempo de escucharlas y abrazarlas, ¿no? Entonces me gusta mucho eso que tú dijiste, porque me recordó esa escritura en la Biblia. Creo que una de las cosas que nosotros debemos hacer es entender que recuperarse de la depresión es un paso muy complicado. Que no toma, a veces no dura una semana o 2 días, a veces puede durar años, ¿no? O demasiados meses. O sea, hay muchas cosas que suceden en el proceso de recuperarse, o sea, no es algo tan sencillo. Ya mencioné que puede ocasionarse por problemas de pues mala alimentación, como decía en el artículo, problemas de sueño. Es un artículo que está muy bonito, igual y podemos compartírselos después. ¿Sí? Puede ser por falta de ejercicio, ¿no? Por cuestiones genéticas o tendencias depresivas, ¿no? Hay gente que tiene tendencias pues depresivas. También eso es un problema muy grande. Y mencionaba que hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a esas personas que sufren pues este tipo de cosas. Por ejemplo, pues el tratar de llevar un estilo de vida sano, ¿no? El hacer ejercicio, y no solamente en cuestión física, sino también en una cuestión espiritual y emocional.
¿no? Mencionaba en pensar y hablar positivo y en ser un apoyo en vez de ser un juez, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es que señalamos a las personas que están pasando por este tipo de cosas y nos enojamos porque no quieren hablar o no quieren decir lo que están sintiendo. Pero es complicado, o sea, no es tan sencillo. Yo creo que mientras más avanzas es más sencillo decirlo. Para mí es muy sencillo ahora, ¿no? Ya puedo decir, sí, me sentí así, o me sigo sintiendo así muchas veces. Pero en su momento me daba vergüenza, o sea, ¿cómo voy a decirlo? ¿No? Porque te sientes débil. Pero eso no significa que el pasar por esas cosas te haga débil, lo reitero. Son cosas que nosotros pues pasamos como parte de la prueba mortal. Y sé que también debemos animar a la familia a tener pues una relación cercana con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Algo que me llamó mucho la atención de el discurso de la hermana Reina Aburto es que decía que el pecado no es precisamente el factor que determina si una persona tiene o no tiene depresión. Que sabemos que sí puede ser como es que el pecado sí aumenta quizás ese grado de tristeza o este grado de sentimiento, pero no puede ser precisamente determinante y también debemos de dejar de señalar en esas cosas, ¿no? A veces vemos a alguien triste y decimos, híjole, de seguro hiciste algo. Y, o sea, quitar ese tipo de cosas de nuestros pensamientos y de nuestras ideas de la iglesia. Ayudarlos a entender la expiación. Una de mis escrituras favoritas es Isaías 53:5. Y ese capítulo habla específicamente de Jesucristo, ¿no? Da testimonio de Jesucristo Isaías. Y Isaías 53, sí, desde el versículo 2 hasta el versículo 5 habla de Jesucristo, ¿no? Es una descripción que yo considero una descripción muy solemne de qué es Jesucristo. Pero el versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y esta parte de el castigo de nuestra paz fue sobre él es una de las cosas que más han dejado mella en mi vida. Porque yo nunca me había puesto a pensar que la paz tiene un precio. Que el que nosotros tuviéramos una paz, no solamente en esta vida, sino también por la eternidad, tiene un precio. Y que el precio fue demasiado caro. Fue una vida. Y no fue cualquier vida, no fue la vida de cualquier persona. Fue una vida perfecta. Fue la vida de un hijo de un Dios. Y no siempre nos detenemos a pensar en esto. En que la paz, como tal, tiene un precio y que ese precio es demasiado caro. Y que ese precio ya está pagado y que está disponible para que nosotros lo utilicemos. Ya que tengamos cosas que resolver en nuestra vida, o sea, que estemos pasando por algún momento de prueba o de dificultad en el que podamos confiar en la expiación de Jesucristo. Sabemos que la expiación no es algo mágico, no es algo que simplemente de la noche a la mañana nos quita el dolor. Es algo que con nuestro esfuerzo y que con su gracia, entonces nosotros podemos recibir la paz que necesitamos. Pero no podemos hacerlo si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no buscamos ayuda, si nosotros somos un apoyo a las personas que pasan por esto en vez de ser pues un juez o señalar las cosas que ellos están haciendo mal, ¿no? Entender la expiación es parte de entender lo que nosotros estamos haciendo aquí. Es entender el objetivo de nuestra vida. Entender la expiación es comprender al Salvador. Es comprender por qué hizo todo lo que hizo, ¿no? Es comprender por qué dio su vida por nosotros. Y si nosotros comprendemos la expiación, nosotros sabremos que sin importar lo que pasemos, en algún momento vamos a tener la paz que necesitamos. Paz que ya fue pagada. Paz que ya fue pagada, que está ahí, pero que necesitamos nosotros también pagar una parte de ese precio. No es gratis. Obviamente nada en esta vida es gratis. Y nosotros también tenemos que pagar ese precio por la paz. O sea, y ese precio es pasar con paciencia todo este tipo de cosas. Es pasar ansiedad, es pasar depresión, es vivir otro tipo de trastornos. Son muchas cosas, ¿no? Entonces ese precio está ahí, pero nosotros necesitamos ser pacientes. Y es complicado,
Para mí ahorita ya es sencillo decir, podemos ser pacientes, pero cuando yo pasaba por todo esto al principio, yo decía, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está sucediendo? Y era muy difícil, pero creo que eso me vino a la mente. No sé si quisieras comentar tú algo de esto. Sí, que me recuerdo la escritura que está en Lucas, que dice, bueno, que cuando Jesucristo estaba en el jardín de Getsemaní, su dolor era tan grande que él sudaba por cada poro de su cuerpo, gotas de sangre. Entonces, sin duda alguna, él entiende todo eso que pasamos, ¿no? Él sabe el dolor, el vacío, el sentirse solos, sentirse que pues uno ya no puede más, ¿no? Porque aún lo vemos con él cuando él está orando al Padre y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aún el Salvador se sintió así. Eso me recuerda a un discurso de Elder Holland. Es como un video, creo que es como 3 minutos. Creo que no está en español, pero si lo encuentro puedo traducirlo y lo pongo aquí en la cuenta de Instagram o en el canal de YouTube, donde dice que debido a que El Salvador ya pasó todo esto y que él caminó solo todo este trayecto, nosotros ya no debemos hacerlo, sino que él ya entiende todo esto. Y él, como tú dices, él espera que hagamos nuestra parte, como dice Nevi, después de hacer todo cuanto podamos, y entonces él nos va a dar su gracia. Entonces, como tú dices, buscar ayuda, ser compasivos con los demás, reconocer que necesitamos ayuda, ir con una persona que sepa de salud mental y obviamente orar, leer las escrituras, ir al templo, participar de la Santa Cena. Entonces, todo esto en unión hace posible que podamos tener una recuperación, ¿no? Obviamente, como tú dices, es con tiempo y así como yo lo he experimentado también, yo no puedo decir que estoy al 100, a veces tengo mis altas y bajas, pero sin duda sí he podido ver la mano del Señor ahí, como dándome fortaleza. Yo creo que una de las enseñanzas más grandes que he recibido estos años es el hacer cosas que muchas veces no queremos hacer. Y el pasar por pruebas que, pues, ¿quién quiere enfermarse? El ejemplo más grande que nosotros tenemos de que hizo algo que no quería o que en algún momento dudó de hacer fue Jesucristo. Uh-huh. Porque Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Que podríamos traducirlo como, Padre, si fuera por mí, yo no lo haría. Porque el sufrimiento que estoy teniendo en este momento es muy grande. Uh-huh. Y preferiría no pasar por eso. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando yo entendí esto, me di cuenta de que había cosas en la vida que tenías que hacer, aunque no quisieras hacerlas. Uh-huh. Porque mucho tiempo yo pensé, esto que es así, pues, o me piden a hacer algo, y yo la verdad no me siento tan cómodo de hacerlo. Simplemente no lo voy a hacer. Y el no hacer las cosas que yo necesitaba hacer aún sin querer, me estaba privando de la oportunidad de aprender. Y cuando tú decides no hacer eso, te privas de la oportunidad de aprender de una experiencia significativa en tu vida. Porque no cualquiera tiene la determinación para obligarse a hacer algo que no quiere hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, y mucho tiempo yo dije, ¿por qué me tengo que obligar a hacer algo que no quiero hacer? ¿No? Y ahora sé que el hacer este tipo de cosas, el obligarte a hacer cosas que no siempre quieres, se forman el carácter. Y eso tiene que ver mucho con las pruebas. Porque a veces cuando nos suceden cosas que nosotros ocasionamos, pues bueno, hay que estar conscientes de que nosotros las ocasionamos. Pero a veces suceden cosas simplemente a nuestro alrededor, cosas que pasan, enfermedades mentales, enfermedades físicas. Y renegamos por pues tener esto. Pero es parte de esto precisamente que ya digo, del hacer cosas que no queremos hacer, pero que nos van a dejar una enseñanza. Y yo soy de la idea que en vez de renegar sobre eso, lo que nosotros deberíamos hacer es pensar qué puedo aprender de esto. Uh-huh. Y yo creo que lo últimamente que he tratado de hacer es aprender de todas estas experiencias que he pasado a lo largo de estos años, que han sido muchas. Y el pensar qué puedo aprender de esto, qué puedo aprender de todos estos años en los que me he sentido mal. Sí, sin duda que podemos aprender algo de todo lo negativo o a veces difícil que pasamos, ¿no? Y creo que algo que yo he aprendido ha sido la compasión.
quizá no comprendo todo lo que las personas pasan, pero quizá en una magnitud sí. Y ahora intento como pensar cómo esta persona se siente o qué está sintiendo. Y como tú dices, el ser un apoyo, el mostrar compasión, como la escritura en Musía que dice, llorar con los que lloran y consolar a los que necesitan de consuelo. ¿Qué consejos les darías a las personas, a los miembros, como apoyo para las personas que están pasando por una situación similar? Yo creo que lo más importante es no juzgar, en general, con absolutamente nada. Es triste, pero muchas veces somos más un juez que un apoyo en todas las cosas. O sea, no solamente en este punto específico de la depresión, ¿no? Muchas veces vemos a alguien, voy a tener que decirlo, vemos a unos novios en la iglesia y lo primero que hacemos es, ¿y cuándo se van a casar? Sí. Y es como, pues, esa, y lo dice el manual, es una decisión que únicamente le compete a los novios, o sea, y ese tipo de cosas son cosas que nos hacen jueces en vez de un apoyo, ¿no? Y son falsas tradiciones que hemos estado siguiendo por muchísimo tiempo. Y creo que el ser un juez, en vez de ser un apoyo, es un arma de dos filos porque dañas a la persona y también te dañas a ti mismo. Y muchas de las veces que nosotros vemos a alguien que está pasando por ese tipo de cosas, lo primero que hacemos es juzgar, ¿no? Si vemos a alguien que está pasando por un mal momento en la iglesia, o que está alejado o así, lo primero que hacemos es, de seguro hizo esto, o de seguro hizo lo otro. Y no podemos ser así. Yo creo que me costó mucho entender que yo no estaba en posición de decir, oye, tú estás haciendo esto bien o tú estás haciendo esto mal. Juez solamente hay uno. Y creo que tenemos al mejor abogado, que es Jesucristo, para defendernos. Y Él nos conoce, Él pasó lo que nosotros íbamos, Él sintió lo que nosotros íbamos a pasar para poder defendernos, para poder decir, sí, Él hizo esto, pero se esforzó haciendo esto o venciendo esto, porque yo lo sentí. Y eso es parte de entender la expiación. El darte cuenta de que sí, hay personas y nosotros mismos, primero nosotros mismos, nos estamos equivocando, y no juzgarnos tanto a nosotros mismos. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos, aprender a decir, oye, sí te equivocaste, pero no pasa nada, puedes volver a comenzar, porque Jesucristo, por su sacrificio, te dio la oportunidad de volver a comenzar. Y Doctrina y Convenios menciona en una escritura muy importante que Jesucristo perdona los pecados, y Él dice, no los recuerdo más, ¿no? Una vez que tú te has arrepentido. Y lo más difícil de perdonar, como lo dijo el Elder Holland, es olvidar. Nosotros vamos a aprender a olvidar las cosas que nosotros hemos hecho y las cosas que las otras personas nos han hecho a nosotros. Y yo creo que uno de los consejos más grandes que yo les daría a las personas es, no sean jueces. No es nuestro papel el de juzgar. Nadie está en posición de juzgar. Todos, por el simple hecho de ser seres mortales, tendemos a pasar por este tipo de pruebas. Y ahorita somos tú y yo los que estamos pasando por estas cosas, pero probablemente después sean otras personas. Entonces, recordar que debemos ser empáticos con toda la gente. Ya tú lo dijiste, la enseñanza también más grande que yo aprendí fue el aprender a ser empático, el no juzgar a nadie. Y me cuesta mucho trabajo. Yo no voy a decir que yo no juzgo a nadie, o sea, que yo soy perfecto, no, pero me esfuerzo mucho y una vez que te das cuenta que lo haces, es más sencillo cambiarlo. Entonces creo que sobre todo, aquí sí quiero hacer un paréntesis, no solamente en esto de la depresión, sino en general, el aprender a no meternos en la vida de otros, ¿no? En que darnos cuenta de que ministrar a otros no es meterse en su vida, es ser amigos, es demostrarle nuestra amistad, ¿no? Yo tengo un buen amigo en Ciudad de México y sé que me entiende, no me juzga, no se mete en mi vida, no se mete en mis decisiones. Si yo decido algo, él me da uno o que otro consejo, pero no me juzga,
no me dice, oye, estás mal, debiste haber hecho esto. Eso es un amigo, ¿no? Aprender a no meternos en la vida de la gente y aprender a diferenciar entre lo que es, pues eso, precisamente, ministrar y ser amigos, y pues meternos tanto en la vida de la gente y ser juez. Creo que eso aconsejaría yo. Sí, muchas gracias. Sin duda creo que me recuerda al himno de la iglesia que dice, yo a nadie juzgaré, es imperfecto mi entender, en el corazón se esconden penas que no puedo ver. Y creo que podemos tener esa empatía, es decir, no sé por lo que está pasando esta persona, pero puedo escucharla, puedo amarla. Y bueno, ¿estás listo para deleitarnos con tu canción? Claro que sí. De hecho, ya tiene tiempo que este es mi himnario de la misión y Ajá. lo ocupaba para tocar himnos en la misión, pero pues no toco himnos a menudo con guitarra porque pues no se acostumbra mucho, ¿verdad? Sí, No porque sí. esté mal, sino porque no es a lo que se acostumbra mucho. Pero este himno, el número 69, Donde hallo el solaz, es mi himno favorito de todos. Y yo creo que la primera vez que fue como muy significativo fue cuando yo pues era misionero y muy a menudo los bautismos lo cantábamos para los hermanos recién conversos en algunas actividades y es un himno muy especial. Espero que no nos vaya atrás. Donde hallo el solaz, donde el alivio, cuando mi llanto nadie puede calmar, cuando muy triste soy o enojado y me aparto a meditar. Cuando la pena está que languidezco, cuando las causas busco de mi dolor, donde hallo a un ser que me consuele, ¿quién puede comprender nuestro Señor? Él siempre cerca está, me da su mano, Emaní es mi Salvador. Tanto quiero amor me da valor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Muchas gracias por cantar ese himno. Gracias. Fue muy bonito. Veo aquí los comentarios que dicen qué hermoso y ponen corazoncitos y así. Entonces, creo que sí nos gustó a todos. Muchas gracias por cantar ese himno.
Y bueno, me gustaría terminar con mi escritura favorita, que se encuentra en Alma, capítulo 33. Se convirtió en mi favorita cuando estaba en la misión en el MTC de Provo, porque pues empezaba a sentir esta tristeza, ¿no? Mucho en el CCM. Y yo oraba y decía, Padre Celestial, ¿cómo puedo sentir gozo? ¿Cómo puedo sentirme feliz cuando estoy sintiéndome tan mal? Y oré y esta escritura pues fue la respuesta. Está en Alma 33, versículo 11. Y me oíste por motivo de mis aflicciones y mi sinceridad, y es a causa de tu Hijo, que ha sido tan misericordioso conmigo. Por tanto, clamaré a ti en todas mis aflicciones, porque en ti está mi gozo, pues es a causa de tu Hijo que has apartado tus juicios de mí. Y esa parte que dice, clamaré a ti en todas mis aflicciones, porque en ti está mi gozo, me encanta, porque el Salvador es el que nos da verdadero gozo en medio de las enfermedades mentales o en medio de la aflicción en general. Y estoy muy agradecida por su expiación y por su gracia que nos da cada día para poder mejorar. ¿Te gustaría terminar con tu testimonio, Roberto? Sí, yo creo que lo más importante es aprender a tener una relación cercana con Jesucristo. En lo personal, no hay nada alrededor del mundo. Creo yo que, tal como hemos aprendido, la salvación es un asunto personal. Los hermanos no te salvan, te salva Jesucristo. Y encuentras paz a través de Jesucristo. Es cierto que nosotros podemos ser una luz para otras personas, pero sin Jesucristo nosotros no podríamos hacer nada. Él es la luz de todas las cosas, Él da vida a todas las cosas. Nosotros tenemos parte de su luz. Una vez que obtuve un testimonio de él tenía 15 años y tenía muchas dudas. Y me arrodillé a orar para saber si Dios existía y obtuve una respuesta. Yo creo que lo más importante para poder recibir respuesta de cualquier cosa es tener un corazón dispuesto. No hay otra cosa. Y es lo único que Dios y nuestro Señor Jesucristo esperan de nosotros. Corazones dispuestos. Yo sé que Él nació en el meridiano de los tiempos como nosotros lo sabemos. Y sé que Él pagó por nuestros pecados. Sé que Él nos ama. También sé que nos entiende. Sé que Él nos escucha. Sé que Él pagó el precio de la paz por nosotros. Y que sin importar que no sientamos paz por 3 años y nosotros, o 3 o 4, o 5 meses, o 10 semanas, sin importar todo eso, en algún momento nosotros recibiremos la paz que tanto anhelamos y nos esforzamos. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Roberto. Fue un gusto tenerte aquí en Hablamos de Cristo. Sin duda, este es un espacio que es para todos nosotros como miembros de la iglesia, para fortalecernos, para sentir el amor de Dios y de hablar de Cristo. Como dijo el elder Neil L. Anderson en la última conferencia general, a medida que el mundo hable menos de Cristo, nosotros debemos hablar más sobre Él. Y ese es el propósito de esta página, de este podcast. Y muchas gracias, Roberto, por unirte y les compartimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por invitarme, Adela. Te mando un abrazo. Nos vemos pronto, amigo. Donde hallo el solas, donde el alivio, cuando mi llanto nadie puede
sky.